enfrentaba dos violencias. Primero, que el padre o la persona que tiene que pasarte, la persona alimenticia, no te la pasa. Y eso es lo que nosotros estamos tipificando como violencia. Y en mi distrito pasa mucho que las mujeres no denuncian porque les pega la cuadra entera. Porque aparece la suegra, aparece la hermana, aparece el cuñado. Así que tú denunciaste a mi cuñado y entonces empieza otro tipo de violencia. Entonces, la verdad es que la situación es tremendamente injusta y habla muy mal de nosotros. Habla muy mal de nosotros como sociedad, como de país. Quizás los propios padres que se nieguen o que inventen bajarse los sueldos informando que ganan menos de lo que ganan para bajarle menos a sus hijos, Porque como bien dijo, no sé si fue la Luz o la Natalia, no, esto no se lo están pasando al chiquillo de la cuadra, se lo están pasando a sus hijos. Yo de verdad que he apoyado con mucha fuerza las últimas proyectos de ley que están saliendo, que espero que vean la luz luego, porque además están recién en primeros trámites, pero porque esto es una cosa muy antigua y es una violencia muy concreta e histórica contra la mujer. La mujer históricamente es la que se queda con los niños y es la mujer la que tiene que salir a mendigar, a trabajar, dejar a los niños encerrados. Acuérdense que antiguamente las mamás salían y dejaban a los niños encerrados en las casas. ¿Cuántos incendios existían antes que los niños se consumían completos adentro porque la mamá no estaba, porque ahí tenía que salir a trabajar? ¿Por qué? Porque ahí falta un hombre con los pantalones bien puestos que tenía que haber ayudado a esa mujer, fuera o no fuera marido, pero el hijo era de él. Entonces, apoyemos esta causa y yo creo, Julio César, que con este tema de la AFP van a llevar varios temas al descubierto. No solo esto, van a haber varias formas que nosotros hemos actuado mal de alguna forma. Me ha tocado varias personas que se han dado cuenta, por ejemplo, de que sus patrones anteriores nunca les cotizaron por el máximo y les cotizaron por el mínimo. Entonces van a empezar a salir todas estas grandes cosas, bueno, son pequeñas, que de alguna forma van aumentando esta rabia que ha ido creciendo y creciendo y creciendo en nuestra población. Porque estas pequeñas injusticias de cada día que en el fondo te van matando la vida al final. Bueno, vamos a pasar con Luz a conversar del tema político también de la semana, Luz. ¿Cómo quedó Evópoli? ¿Quedó herido? ¿Quedó bien después de este cambio de gabinete? Felipe Kast ha manifestado que la factura en clima por lo menos fue bien alta, que tuvieron que pagar después de aprobar el tema de los alcaldes, de que no se podían reelegir, que tenían que cumplir la ley al pie de la letra. Bueno, en un momento estaba Sichel, Briones y Blumen, hoy día solo queda el ministro Briones y se ha fortalecido, ¿no es cierto?, la UDI y RN en el gabinete político. Y Gloria Hood. Y Gloria, pero en el gabinete político estoy hablando. ¿Cómo ve Evópoli esta situación actual que está viviendo dentro de la coalición de gobierno? Bueno, yo creo que Evópoli siempre ha sido muy consciente que es parte, primero que es parte de una coalición de la cual es fundadora. Y es parte de este gobierno. Y quienes tienen que gobernar es toda la coalición en unión y las mejores personas en las distintas etapas que nos ha tocado enfrentar. Hoy estamos viviendo claramente una crisis que no partió solo con la pandemia, venimos trayendo una crisis social desde el mes de octubre. Gonzalo Blumen le tocó asumir, quizás en el momento más complejo, los últimos no solamente 30 años, sino que también 40 o 100 años a propósito de la pandemia sanitaria. Creo que él fue fiel a sus principios, a su estilo dialogante. Gracias a él se logró a nivel transversal un acuerdo que hoy nos tiene en un proceso constituyente. También logró a través de la pandemia ser parte de la discusión de este gran acuerdo transversal de emergencia de los 12.000 millones que van a ir en beneficio de todos los chilenos que hoy día lo están pasando mal. Estamos hablando de la relación. Él tiene una entrega absoluta y creo que hoy para Evópoli, primero palabras de agradecimiento infinita por la entrega de Gonzalo. Sí, pero no estamos hablando de la labor de ser coherente. No estamos evaluando la labor del ministro del Interior. Sí, no estamos evaluando la labor del ministro, porque esa evaluación tiene que hacerlo el presidente, la evaluación. Estamos hablando del clima entre ustedes, porque la cabeza de Blumen... y lo hacen los chilenos también. La cabeza de Blumen la pedía... Pero la pregunta, Luz, es...
La pregunta, Luz, está bien que usted defienda al ministro del Interior y cada chino sacará su conclusión como lo hizo. Bien lo dice usted. Pero la pregunta es... militante y un gran ser humano. Sí, la pregunta es interna, no de los acuerdos, sino si sintieron o no, como ha dicho Felipe Kast, ¿no es cierto?, que finalmente se descompuso la relación internamente. Al final el alcalde de Colina dijo que Evópoli era a la derecha del caviar, que no tenían calle, que no podían gobernar así de esa manera. El alcalde de Colina, que es de la UDI, no es de oposición. A eso me refiero, al clima interno. Mira, yo creo que siempre un partido donde sale uno de sus filas que lo ha entregado todo se siente golpeado y triste. Obviamente es una pérdida, pero no solo una pérdida para Evópoli, nosotros creemos que es una pérdida para el gobierno. Pero aceptamos la decisión del presidente de la República de hacer un cambio y iniciar una nueva etapa. Y Evópoli siempre ha sido súper coherente en decir si se necesita nuevas personas para nueva etapa, para refrescar un poco las ideas, la mirada, la visión, de poder compartirla, y eso sirve para recomponer las relaciones que hoy día están bastante distanciadas con nuestra propia coalición. Entonces, por supuesto, nos ponemos al servicio de Chile, del gobierno, y lo que tiene que pasar ahora es la recomposición de esas relaciones para poder seguir gobernando. Luz, queremos agradecerte la que disposición de Evópoli siempre va a estar en eso. Luz, queremos agradecerte que hayas estado conversando con nosotros. Sabemos que te tienes que... Y con nuestros invitados, son las 12:35, Jimena Osandón. Bueno, estábamos hablando un poco de la realidad que se vive dentro de Chile Vamos, de este nuevo giro, este nuevo camino. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve esta situación que se está viviendo hoy día? ¿Usted queda conforme con Mario Desbordes en ese ministerio? Usted lo daba hasta como candidato presidencial hace unos días acá conversando, personas como él decía, y hoy día está en el Ministerio de Defensa. ¿Qué pasó con Mario Desbordes? Se preguntan incluso los militantes de RN ayer en la tarde, hacían Zoom para preguntar por qué había aceptado ese ministerio. Es una de las incógnitas de Chile hoy día. Di la verdad, Rosa. Bueno, la verdad, siempre con la verdad, amiga. Mira, la verdad que tú Julio César, le preguntaste a Evópoli si ellos estaban heridos. La verdad que nosotros estamos mareados. O sea, de verdad que no sabemos qué pasó. O sea, de verdad que estamos en un humo, y Renovación Nacional en general está esperando tener alguna reunión, que espero que sea luego la Comisión Política, la mesa, los parlamentarios, con Mario Desbordes para hacerle muchas preguntas, porque realmente nos quedamos... O sea, yo de verdad que tenía como un proyecto, íbamos armando una cuestión, y de repente quedamos como en nada, como que nos quitaron un poco el piso. Estoy hablando a título personal, pero en el fondo en Renovación Nacional en este minuto tenemos que ver si seguimos con el presidente que tenemos, si lo cambiamos interinamente. Después teníamos otras elecciones, pero yo creo que nos queda un año y medio, que no es tanto tampoco. Pero usted perdón, es que la sentíamos porque había estado acá conversando, cercano al proyecto de Desbordes. Usted tampoco sabe por qué. Total, pues. Usted tampoco sabe por qué. A ver, Lo que pasa es que ayer... que él no había dicho a qué ministerio se iba. Y en algún minuto Montserrat también dijo, oye, me avisan por interno, que también puede ser chamullo, que iba a trabajo. Pasa que hay ministerios de ministerios, pero efectivamente nosotros tenemos un tema, y yo lo voy a decir súper claro. Yo siento que aquí hay una derecha que no le gusta el tema de esta derecha social, que ha ido permeando y que ha ido apareciendo, y de alguna forma nos arrinconaron. Pero yo estoy súper equivocado, porque la derecha social no es solo Mario Desbordes, él era un súper vocero, lo sentimos aliado absolutamente, pero claramente es mucho más grande de lo que es solo una persona. Sí, y en ese sentido... efectivamente estamos muy mareados. Yo estoy muy mareada y estoy muy desconcertada y no sé qué va a pasar. Sí, porque finalmente una cosa es preguntarse por qué Desbordes decide asumir y acepta este cargo, y otra cosa es que los analistas y todos dicen esta fue la mejor manera de neutralizar a Mario Desbordes, que por cierto que le hacía ruido al gobierno. En ese sentido, Andrés Alamán era mucho más cercano a el gobierno que lo que era Mario Desbordes. Entonces esta de alguna manera es una forma elegantemente de echarlo para un lado. ¿Usted coincide con ese diagnóstico o no? Bueno, yo sí coincido, no puedo decir otra cosa, claramente, y siempre se ha usado, y todos los gobiernos lo han usado, que el que está como de repente molestando muchísimo, lo llaman a moneda, le dan un cargo, pero yo no creo de verdad que esa sea la motivación de Mario. De verdad que yo estoy esperando una respuesta, que él nos diga exactamente por qué. Él dijo que en este minuto de crisis era muy difícil decirle que no al presidente, pero claramente a lo que estamos luchando por el tema de la derecha social, por abrir acuerdos
y aquí aprovecho que tenemos al presidente de la ADC, porque no nos queda mucho tiempo y tal vez hoy día un programa de gobierno ya no se puede realizar como uno hubiera querido, sino que tenemos que centrarnos en otros temas. La verdad que estamos muy desconcertados y tenemos como partido, de alguna forma, reorganizarnos lo antes posible, pero, porque diputada, tal vez puede existir también un interés de justamente de marearnos, porque estábamos tomando mucha fuerza, estábamos siendo muy exigentes y de repente nos pegan este golpe. Pero, yo de verdad que espero que nos rearmemos de nuevo. Pero, diputada, es bien singular el argumento, porque Mario Desbordes varias veces le había dicho que no al presidente. De hecho, públicamente, y por eso, entonces, como que ahora justo le tenga que decir que no. Y lo otro que la pregunta es ¿por qué? Y también nace la pregunta de los más suspicaces, ¿para qué? ¿No? Una cosa es ¿por qué? Y otra cosa es ¿para qué? ¿Qué es lo que hay entre manos? Al menos sabemos que no es un plan de toda la derecha social que usted llama y todo, porque ayer yo me enteré por una entrevista en la radio que muchos dirigentes regionales de RN de todo el país estaban conectándose, creo que Chaguán agarró ese Zoom para dar explicaciones, porque nadie entendía en todo el país esta situación que había ocurrido con su presidente, digamos. Así que una situación que está en veremos, diputada. Oye, Julio César. Sí, exactamente, porque fue algo muy hermético, entonces nosotros no sabemos ni el por qué ni el para qué, pero claramente nosotros, derecha social, nos sentimos que de alguna forma nos trataron como a arrinconar. Pero te quiero decir, Julio César, que hoy día incluso la derecha social ha permeado a la UDI, que era impensable que alguna vez se desalineara y hoy día se ha desalineado. Así que abrir consenso, nos queda poco tiempo, de esa tenemos que salir todos juntos y esperar reanudar los diálogos con la ADC, con el Partido Radical y bueno, con el Frente Amplio también y con todos los que quieran participar. Vamos a darle la palabra a Fuad, vamos a darle la palabra al presidente de la ADC. Podríamos decir que Desbordes quedó en el borde, Fuad Chaín ahí un poco aislado de la contingencia. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes? Porque precisamente con Desbordes estaban negociando los distintos partidos de la oposición. Lo primero, esto es un típico caso de lo que se llama promoción vaticana, ¿no es cierto? Cuando hay alguien que genera ruido, ¿no? lo sacan del lugar donde está y le dan un cargo para que de alguna manera deje de hacer problemas. Yo creo que efectivamente eso ocurrió. ¿Y cuál es la señal? Que aquí el gobierno lo que ha hecho es descabezar de un dedazo este intento de derecha social que se desvanece. Yo digo intento porque a mí me hubiese gustado que, por ejemplo, Jimena, Mario hubiesen votado a favor del 10% en el momento clave, que fue cuando se votó la idea de legislar, ¿no es cierto? Y se abstuvieron, que en la Cámara de Diputados lo mismo que el rechazo. Entonces, yo sinceramente creo que aquí lo que ha ocurrido es que se ha descabezado y se desvanece este intento de derecha social, y eso creo que es malo para el país. Yo creo que uno requiere efectivamente tener interlocutores también al otro lado. Nosotros estamos en la oposición, pero tenemos que tener con quién conversar para poder ir logrando acuerdos que nos permitan avanzar en los desafíos que tenemos hacia el futuro. No solo cómo somos capaces de ir saliendo de esta crisis sanitaria, económica y social de la pandemia, sino de cómo vamos resolviendo problemas antiguos que se nos arrastran hace mucho tiempo, como las malas pensiones. Yo creo que aquí tenemos una prueba de fuego en el mes de agosto de cómo llegamos a un gran acuerdo para hacer cambios estructurales al sistema de pensiones y le damos una señal no para 2 o 3 años más, sino que en lo inmediato para poder mejorar las pensiones de los chilenos, y creo que es un desafío para la clase política en general, para el gobierno y para la oposición, y tenemos que estar a la altura. Y para eso entonces tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, y así como logramos una gran mayoría que le resolvió o que por lo menos mitigó los efectos, digamos, económicos de la crisis con este 10%, tenemos que seguir avanzando en esa misma línea hacia el futuro, pero para poder hacer cambios más estructurales que nos permitan darle una esperanza y que la gente vuelva a confiar también en la política. Si el gran problema de nuestra democracia es que las instituciones pierden legitimidad porque la gente ha perdido la confianza, y la única manera de recuperarla no es hablando, sino que efectivamente es haciéndonos cargo de los problemas y resolviéndolos. ¿Qué disposición tiene finalmente Revolución Democrática y todo el Frente Amplio para conversar para este nuevo gabinete? Es parte de lo que le vamos a preguntar a Natalia Castillo, pero vamos a hacer una pausa. Montserrat, nosotros desde Revolución Democrática siempre hemos estado abiertos al diálogo cuando ese diálogo es honesto, es franco, es sin exclusiones también. Pero acá las señales que se nos dan con este cambio de gabinete, la verdad es que nosotros solamente hacia Chile Vamos, donde ahí es una pasada de cuenta entre ellos y finalmente la UDI pide la cabeza de los ministros de Evópoli, este movimiento con Desbordes, que sin duda es para intentar neutralizarlo, sino que también la señal es hacia la oposición.
O sea, se corta uno de los pocos puentes de diálogo franco y honesto que teníamos con los sectores de gobierno. ¿Quiénes eran esas personas? Justamente la figura de Mario Desbordes, porque no es cualquier ministerio. Se lo lleva a Defensa, que tiene características especiales, donde ellos salen de la contingencia política cotidiana. Entonces, un día antes que Mario lo nombraran al Ministerio de Defensa, nosotros estuvimos en una reunión donde habían personas de la oposición, estaba Mario, para evaluar las condiciones, por ejemplo, de un plebiscito seguro, a propósito del proceso constituyente. Entonces, sacarlo del debate público cotidiano, evidentemente, que también es una señal hacia nosotros. Se corta un puente que se tendía y que establecía buenos mecanismos de diálogo con Mario en el Congreso. Y por otro lado, esto que dice Luz de renovarla, por favor, qué renovación si pusieron a Víctor Pérez, que es ya un viejo estandarte de la derecha chilena y de la derecha más ultra y más conservadora en el Ministerio del Interior. O sea, ¿de qué renovación estamos hablando cuando vuelve Alamán al gobierno? Pero hay un elemento, Montserrat, que yo creo que no estamos mirando, porque ojo con lo que hace Desbordes también, y yo sé que Jimena después nos va a contar cuando ahí en el WhatsApp de la derecha social lo comente, porque Jimena es muy honesta, que tal vez Mario se sacrificó por el equipo. ¿Por qué? Porque ¿a quién dejan en el Senado en reemplazo de Alamán? A Marcela Sabat. Y eso cambia el equilibrio de la derecha en el Senado, que muchas veces es donde está, digamos, el tapón para poder hacer la reforma. Y también y se compensa con el cambio porque ponen al jefe de gabinete de Alamán en el puesto de Marcela. Entonces, ¿no será que Mario pensó en eso? No sé, yo creo que puede ser un elemento a considerar. Ahora, yo lamento mucho con la precaria representación de género de los partidos y de los territorios, que en reemplazo de Marcela no hayan puesto otra mujer y hayan optado por un hombre. Eso es muy lamentable. Eso es lamentable. Pero le quería tomar el guante a Natalia Jimena respecto a que realmente este gabinete ya dice de qué renovación o de qué refrescar me hablan cuando el ministro de Interior está en el Parlamento hace 30 años, cuando Andrés Alamán también es una persona que está en el Parlamento, ha sido también ministro, etcétera. ¿Es posible hablar de un nuevo aire en un gobierno que nombra un gabinete con viejos estandartes? Lo que pasa es que yo creo que esas son palabras que dijo Luz, pero claramente, como bien se ha dicho, no se renuevan las caras, porque son personas que han estado toda la vida, y tampoco se renuevan los aires, pero eso no quiere decir que no sean honestos. Y quiero porque aquí el gobierno fue elegido democráticamente y tiene todo el derecho de hacer lo que ellos consideren desde su vereda, que es lo correcto. Entonces aquí no hay tema de honestidad o no honestidad, porque en el fondo cuando ponen pero me está malinterpretando, Jimena. No, le estoy diciendo, pero en el fondo la honestidad es difícil de evaluar, en el sentido de que ellos están haciendo lo que quieren hacer de acuerdo a un programa que quieren cumplir, que se le ha puesto la cancha difícil, pero yo tampoco estoy de acuerdo con el nombramiento, y lo dije, el ministro de Interior, a mí me parece que si quisimos de alguna forma abrir caminos, abrir un gabinete más sensible, más empático, claramente no lo es, porque son personajes muy duros. Ahora, acabamos de terminar el tema de la AFP, y si uno dice Víctor Pérez, Andrea Alamán, no digamos, y el mismo Belolio, no fueron personas que fueron, ni siquiera tuvieron la duda, fueron muy, muy concretos, muy tajantes sus posiciones. Entonces, yo respeto, yo creo que a esta altura tenemos que dar vuelta a la página, nos queda poco tiempo, tenemos que seguir ayudando a la gente, y lo que yo no quiero que pase, que estoy viendo hoy día y quiero ser súper sincera, que con este tema de la AFP hay como una suerte de relajo, y como que ganamos algo. Y yo creo que hoy día la gente al poco tiempo se da cuenta que esta situación es tremendamente urgente, que tenemos muchas cosas que hacer, que tenemos que seguir con el acelerador puesto, tenemos que llegar a muchos consensos, y que el tema de la AFP no se suene como que fue la solución. Nosotros no sabemos cuándo termina la pandemia sanitaria, diputada, ni la pandemia económica. Diputada, vamos a ver, es un tema en desarrollo, ¿no? Es un tema en desarrollo siempre bueno. Como le decía Groucho Marx, damas y caballeros, estos son mis principios,
si no les gustan, tengo otros. Ojalá que no pase en la política chilena esto y que podamos ver consistencia y coherencia. Oye, tengo unos datitos muy interesantes, los despedimos a los tres, pero se los doy a ustedes porque son datitos buenos. Fíjense que AFP Habitat ha evacuado el primer informe y ¿sabe cuántas personas ya pidieron su 10% hasta las 11:30 de la mañana? 454.206. En el día 1, 370, me parecía don Francisco, ¿cómo se? Sí. 454. Pero mira, tú 400 en Habitat, pero sí. Este es un recuento de todas las AFP hasta el momento. Mira. 1.100.000 solicitudes ingresadas en la AFP en el primer día. Don Francisco. En las primeras horas. En las primeras horas hasta las 3 horas. El 10%. Oye. Ojalá. Están equivocados que empujaron esto desde marzo. Yo quiero ahí reconocer el trabajo de Jimena Rincón, de Matías Walker, que impulsaron esto, y de todos los parlamentarios que se sumaron. Y esto es gobernar con sentido de realidad, con sentido común. Yo creo que eso es lo importante. Más allá de las discusiones, tenemos que poner el bien común por delante, por sobre nuestras camisas de fuerza ideológicas que a veces nos impiden, ¿no es cierto?, liberarnos y dar respuestas contundentes. Y creo que al final lo que está ocurriendo hoy día nos da la razón de que esto, lejos de ser un desastre, era una ventana de esperanza para millones de chilenos. Discúlpeme, son las 13 horas. Gracias Natalia, gracias Fuad, gracias Jimena, se pasaron. Gracias